Onda Cero, Navarra. Tomamos el relevo porque comenzamos una nueva temporada, un nuevo curso de los programas que realizamos cada 15 días en Onda Cero con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, nuestro 7º curso ya, y ya saben que ellos nos proponen acercarnos a diferentes temas de muy distinta índole, pero siempre interesantes, como es el caso del que hoy vamos a ocuparnos en los próximos minutos. Hablamos del primer Congreso de Historiadores de Navarra, que con el título Hacia el 5º centenario de la conquista española se va a celebrar en Viana los próximos días 18 y 19 de septiembre, organizado por Navarralde. Nos acompañan Joseba Sirón, doctor en Historia y director del Congreso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Ana Tellechea, responsable de la organización y editora de Navarralde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué se decide organizar este Congreso, Joseba? Bueno, seguramente hay la razón por la cual hemos decidido en este momento abordar un congreso con esta temática viene de varios frentes, ¿no? Por una parte, yo creo que hay una clarísima oportunidad del momento. Faltan escasamente 2 años para que se cumpla el inicio del proceso de conquista de Navarra, que luego duraría muchos más años. Y entonces, bueno, pues es el momento de abordar un tema pues de calado histórico como este. Luego, por otra parte, nos parece también que es interesante desde un punto de vista general, histórico, porque la conquista supuso la liquidación de un Estado europeo. Y desde ese punto de vista, pues nos parece también que, independientemente de la oportunidad del momento, es también un tema importante. Y luego ya, pues como navarros, nos parece también que el tema de la conquista no ha sido suficientemente tratado en la historiografía oficial. Y, bueno, pues seguramente eso ha conllevado que haya en torno al tema de la conquista pues mucho desconocimiento, muchas equivocaciones, muchos equívocos y ambigüedades también. Un 5º centenario que se está mirando desde distintos ámbitos, ¿no? Porque realmente se van a hacer actividades o actos organizados desde diferentes instancias. Sí, bueno, nos consta, aunque todavía nos da la impresión de que el tema está bastante verde, que desde las instituciones se pretende también pues abordar el tema de la conquista, incluso también el tema del aniversario de la batalla de las Navas de Tolosa, que fue en 1212 también. Y entonces, pues hombre, seguro, es un tema interesantísimo, es un tema que despierta aún todavía muchas pasiones, y yo creo que todo lo que sea debatir de este tema, venga de donde venga, pues va a estar muy bien. Ya lo apuntabas, Joseba, pero es un tema controvertido, ¿no? No todo el mundo lo ve de la misma manera, ni lo denomina incluso de la misma forma. Sí, bueno, hombre, aquí yo creo que hay que distinguir lo que ha sido la historiografía tradicional, muy preocupada siempre por lo políticamente correcto e incluso a veces pues privada de libertad. En la segunda mitad del siglo XX no se ha podido hablar de todo. Y el tema de la conquista de Navarra, pues claro, está siempre sujeto a la posibilidad de que haya lecturas políticas, de que se hagan comparaciones, y las comparaciones pues siempre son odiosas, y a que se hagan también extrapolaciones de lo que ocurrió en aquella época, de aquel contexto político concreto, a contextos posteriores, incluido, por supuesto, el contexto actual. Y entonces esto probablemente ha sido lo que ha conllevado que haya habido un ocultamiento generalizado, y que en muchas ocasiones incluso pues se haya hablado, cuando no de abiertas falsedades, por lo menos utilizando eufemismos como el tema de la anexión, que nadie sabe muy bien qué es, cuando en realidad lo que fue una conquista militar, y hay que decirlo, como todas las conquistas militares, se hizo a sangre y fuego. Decís en el propio tríptico que tengo delante sobre la mesa, que la demanda social reclama la necesidad de profundizar en la verdad histórica. Me imagino que habrá quien diga que es vuestra verdad histórica. Por supuesto, y desde luego como historiadores, como científicos que somos, estamos dispuestos a debatir cuando sea y donde sea. Eso siempre es enriquecedor, y siempre hay cosas que aprender y cosas que a lo mejor tenemos que enseñar también. En este caso concreto de la conquista de Navarra, yo creo que está tan claro que históricamente no se ha trabajado con libertad y con objetividad, que el hecho de que llegue por primera vez, porque va a ser el primer congreso que se hace sobre este tema, cuando ya podemos decir que se pueden abordar todos los temas con libertad, pues tiene que ser
enriquecedor y desde luego yo creo que es una buena noticia para todo el mundo. Independientemente del enfoque con el que se adopte o con el estudio, independientemente de las creencias que cada uno pueda tener o de las opiniones. Yo creo que debatir sobre un tema como este siempre nos va a enseñar a todos muchísimo. Hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad. Una oportunidad, pues diríamos irrepetible. En los próximos 500 años, pues probablemente iremos desapareciendo de aquí. Probablemente no estaremos. Es casi seguro, casi. ¿no? Bueno, de cualquier forma, ¿hasta qué punto es muy complicado estudiar o centrarse ahora en lo que ocurrió hace casi 500 años ya? Hombre, con todo lo que ha pasado en estos casi 500 años. Pues sí, es complicado, sobre todo porque, bueno, por una parte porque la historiografía, como decía antes, los manuales de historia han tendido sistemáticamente a ocultar la realidad. Antes ponía el ejemplo, por ejemplo, de lo que fue conquista se convirtió en anexión. Pero bueno, también, por ejemplo, se nos ha vendido como una conquista castellana, lo que en realidad fue ya una empresa española. O sea, y de hecho, siempre se dice que Castilla se anexionó a Navarra y no nos explican muy bien cómo Fernando de Aragón, que era rey de Aragón, en aquel momento encabezaba Castilla. Es que ya fue una empresa española. Se había producido ya la conquista de Granada, se había producido el descubrimiento de América. Ya estamos hablando del Estado moderno español. El Estado moderno no podía consentir que hubiese ahí un pequeño Estado en el Pirineo, a caballo entre Francia y España, que podía servir como penetración para... Y entonces, pues bueno, pues se decidió, fue una decisión política, práctica, se decidió invadir y conquistar el reino, con todo lo que eso supone. Como decía antes, claro, pues esto se presta indudablemente a que haya extrapolaciones de corte político, pero claro, eso no puede servir como excusa para ocultar lo que en realidad ocurrió, porque entre otras razones no es justo. O sea, no es justo decir, por ejemplo, que la conquista de Navarra se produjo sin resistencia cuando hubo una guerra de 18 años, en la que ahora ya yo creo que todos los historiadores navarros en activo están de acuerdo en que produjo seguramente miles de muertos y muchísimo sufrimiento. Entonces, claro, por una parte dices, es un tema incómodo, pero como todos los temas históricos hay que abordarlos, y hay que trabajarlos y hay que dilucidar en la medida que se pueda, pues la realidad de lo que ocurrió. ¿Y es difícil encontrar fuentes en las que investigar, en las que bucear? No, fuentes hay. Ya estamos hablando de unas fechas ya del principio de la Edad Moderna, del Renacimiento. Y tener en cuenta, por ejemplo, que en el mismo momento en que el duque de Alba invadía Navarra, Miguel Ángel estaba pintando la Capilla Sistina. Es estrictamente contemporáneo, porque a veces hablamos de la conquista y parece que nos estamos remontando a no sé cuándo. No, hay fuentes suficientes. Muchas veces lo realmente difícil es saber extraer de las fuentes lo que en realidad la verdad, por así decir. Hay, por ejemplo, una fuente que es la crónica de la conquista escrita por un soldado del duque de Alba, Luis de Correa, y bueno, pues ahí si el historiador sabe desbrozar qué es la pasión del que quiere de alguna manera hacer la pelota a su jefe, al duque de Alba, si sabes desbrozar todo eso, yo creo que los hechos aparecen. Hay documentación también en los archivos de Navarra suficiente, hay diversas crónicas. Bueno, no es difícil. Yo creo que lo difícil ha sido durante muchísimo tiempo, y desde luego toda la segunda mitad del siglo XX, abordar este tema de una manera libre y sin querer siempre acercar el ascua histórica a la sardina política, que es lo que ha venido ocurriendo. Vamos, que a los que no somos historiadores nos parece mucho tiempo, pero para los expertos no es tanto tiempo. No es nada, no. 5 siglos es poco tiempo. Muy poquito. Bueno, vamos con ese congreso. ¿Desde qué perspectiva se quiere analizar el asunto? Bueno, la perspectiva en este momento, y teniendo en cuenta que es el primer congreso, seguramente no será el último, nosotros lo hemos planteado, y a los ponentes se lo hemos planteado de una manera abierta, general. Es decir, que en el Congreso va a haber ponencias sobre diferentes aspectos. Se va a analizar, por ejemplo, el momento previo, el contexto en el que se produce la invasión. Se va a también a estudiar el sistema defensivo con el que contaba el Reino de Navarra en aquel momento. Era un sistema estructurado, bueno, seguramente con visos todavía un poco con reflejos de lo que había sido la defensa medieval, un poco anticuado, pero tenía su sistema de defensa. Se va a analizar también los castillos que defendían el reino. Se va a analizar el proceso de conquista en sí. Se va a analizar también la batalla de Noain, que fue seguramente el punto culminante de todo este proceso.
Se va a analizar también lo que siguió siendo la corte navarra, porque no nos olvidemos que no toda Navarra se conquistó en este momento. Ya en 1200 se había conquistado toda la mitad occidental del reino, y luego, después de 1512, todavía quedó como Navarra independiente, la Navarra que hoy se llama vasco-francesa. Entonces, bueno, pues ese también se analizará qué fue la corte protestante de Navarra después de la conquista. Es decir, se han abordado desde un punto de vista, yo diría, general, y a lo mejor en siguientes congresos, si la cosa va como Dios manda y si nos volvemos a meter en un follón de este tipo, pues sí que nos gustaría analizar ya aspectos mucho más concretos, mucho más específicos. Ajá. Un follón de este tipo que ha organizado, creo que en buena parte, Ana Tellechea, que la tenemos calladita. Grandísima parte. En grandísima parte. Ha sido muy laborioso llegar a casi ya a la fecha del congreso. Bueno, ¿desde cuándo preparando? Llevamos ya unos meses con la tarea de preparar y evidentemente es una tarea complicada, compleja y en muchas direcciones, ¿no? Pero bueno, lo llevamos bastante bien, estamos contentos y satisfechos de momento, queda poquito ya para que llegue la fecha y en principio la respuesta está siendo positiva, la matriculación va muy bien. Y nada, esta semana termina además el plazo de... ¿Qué día acaba? El día 10 o sea, el viernes. Sí, el viernes. Y queda poco, pero vamos bien, la cosa va bien. ¿Qué te puedo comentar de la matriculación? Sí, como que quien esté interesado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nada, tiene que acudir a la oficina de Navarraldea, o en todo caso llamar por teléfono a la oficina, y allá le tomamos los datos y nada. La matrícula general es de 30 euros y para los estudiantes que puedan presentar el carnet de estudiante, pues 5 euros. Bueno, la matrícula comprende pues las ponencias que están previstas, las comunicaciones y una visita guiada que se realizará el sábado, nada más comenzar con el congreso, con un historiador de Viana, de reconocido... Sí, Juan Cruz Laveaga, que seguramente es la persona que más sabe en este momento de Viana. Y bueno, aparte, pues todo lo que supone alojamiento, comidas, cenas y más, ya cada cual tendrá que... Ahí ya eso ya no lo organizas tú, ¿no? Ya sería demasiado. Aunque podemos recomendar, en fin, porque Viana en ese sentido está bien preparada, tanto por servicios, restauración, está bien equipada, vamos a decirlo. Además, creo que en la página web del Congreso dais información, ¿no? Un poquito de distintos restaurantes, hoteles y demás, ¿no? Sí, porque hay gente que viene de diferentes puntos, entonces, bueno, pues gente que ni siquiera le suene prácticamente Viana o sonar, o bueno, que no lo conozcan, pues para que tengan datos más a mano. ¿Por qué se realiza en Viana el Congreso? Bueno, eso Joseba me imagino que lo explicará mejor. Es un sitio, pienso que simbólico y emblemático, ¿no? Porque tiene bastantes... Empezando un poco por lo más cercano para nosotros, Pablo Antoñana, al que se le hará un pequeño homenaje el domingo, nació allá en Viana, en la casa de Navarro y Oslada. Y luego pues hay ciertos personajes históricos, que ahí ya te dejo a ti como... Aparte del personaje de Antoñana, que ya de por sí sería suficiente como para justificar la presencia del Congreso, la realización del Congreso en Viana. Aparte, Viana, pues claro, tiene una resonancia histórica muy grande. Viana fue frontera del Reino de Navarra durante muchísimo tiempo. Y seguramente debido a eso, pues tuvo que partir la cara muchas veces. Además, bueno, sabéis que allí se produjo, bueno, dentro de lo que fueron las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XV, enfrentamientos muy grandes entre beamonteses y agramonteses, y en uno de ellos murió el famoso César Borgia. O sea que ya, y si a eso unimos el escenario, ¿no? Con un patrimonio histórico-artístico, pues increíble, ¿no? Claro, pues el escenario ya viene todo rodado. Y encima, si empieza el Congreso con una visita guiada, pues sí. Pues ¿qué más se puede pedir, no? Bueno, decías la matriculación está abierta hasta el viernes. Atención, vamos dirección de Navarralda y teléfono para quien quiera acudir. La oficina está en La Rochapea, en la calle Vidangoz, número 3. Y el teléfono, por si quieren llamar, 948 21 10 57. ¿A quién va destinado este congreso? Bueno, en principio, evidentemente, el público más directo podría ser estudiantes de historia, licenciados no solamente de historia, sino de diferentes ramas, podría ser, humanidades, profesores de instituto, colegio y castola, en fin, toda esa rama de la docencia. Pero en general está abierto a un público amplio que pueda tener interés en conocer estos hechos en concreto
y en conocer un poco más de su historia y a lo mejor, ¿por qué no decirlo? No solamente de la historia, sino de más ámbitos pues que indiscutiblemente toca la historia, ¿no? O sea que va a ser especializado, pero supongo que será también un poco impartido de manera que todo el mundo lo pueda entender, porque hay mucho interés realmente entre cualquier navarro, ¿no? Le puede interesar el tema, sin duda alguna. Y además es que no podemos entender del todo lo que somos sin conocer cómo hemos llegado a esta situación y cuál es la trayectoria histórica de la tierra, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que en los próximos 2 años el tema de la conquista va a ir ganando protagonismo. Y lo que sí nos gustaría es que después, cuando pase ya el 1512 y estemos en 1513, todos los navarros conozcamos un poco mejor qué fue lo que ocurrió en aquellos años decisivos. ¿Habéis encontrado colaboración para realizar este congreso? Sí, bueno, es probablemente uno de los capítulos más importantes dentro de este evento. Hemos tenido colaboraciones de diferentes modos. Uno, en primer término, como no, pues con Eusko Ikaskuntza, la Fundación Sabino Arana, por ejemplo, la Confederación de Ikastolas de Navarra, que se ha implicado pues de lleno, ¿no?, para trabajar un poco este tema. Luego diferentes asociaciones como Pro Libertate Patria, Sociedad de Estudios Iturralde, que en este sentido ha trabajado años atrás un poco el tema bastante bien. Evidentemente el Ayuntamiento de Viana. Allá mismo hemos tenido diferentes colaboraciones, como puede ser el Hotel Palacio Pujadas, que colabora de otra manera, pero en fin, los tenemos muy cerca, y la bodega La Navarra, que también es de Viana. Y luego pues otro tipo de ayudas, ¿no?, como por ejemplo la plataforma Nafarroa Biziri, que es un movimiento social, es un poco una ayuda en otro sentido. La Fundación Euskokultur y Caja Laboral también ha patrocinado un poco el evento, y en fin, es un abanico amplio, diverso, y hemos encontrado un respaldo importante. Esto se iba a decir, que en este sentido satisfechos, me imagino, ¿no? Porque se ve que habéis tenido muy buena respuesta, ¿no? Hombre, yo en ese sentido, que yo aquí vengo casi nada más a temas, diríamos, académicos, y que tengo que glosar el trabajo que han hecho desde Navarralde. Me imagino que han tenido que llamar a muchas puertas. Ángel, Recalde, mucho teléfono. Han estado trabajando muchísimo para que luego vengamos los historiadores y nos encontremos bien cómodos en y la verdad que sí. Y si a eso se une, que yo creo que es un tema que en el fondo todos los navarros intuimos que nos afecta de lleno y que es importante, y que además hay cosas por descubrir, pues mucho más. No hemos hablado de los ponentes, y yo creo que tenemos que hacer referencia a ellos y un poquito pues a lo que va a ser el programa de esas 2 jornadas, 18 y 19 de septiembre, que es este fin de semana próximo, no, sino el siguiente. En Viana. ¿Os parece que lo repasemos? Sí. Muy bien. Pues mira, entre los ponentes, de momento hemos conseguido reunir, yo diría, a los 2 máximos especialistas en el tema de la conquista de Navarra, que son Pedro Esarte y Pello Monteano. Los 2 han publicado unas monografías muy exhaustivas sobre el tema de la conquista, con enfoques diferentes, cada uno con su estilo, pero yo creo que perfectamente complementarios, y la verdad es que el tema de la conquista tiene un antes y un después de la participación de estos 2 estudiosos. Luego, por otra parte, también contamos con historiadores navarros muy reconocidos, de mucho prestigio, como son Miquel Sorauren y Vicente Serranoizco, por ejemplo. Hay también estudiosos de talla o de proyección, diríamos, internacional, como el profesor de Cambridge, John Oria, que además es especialista y realizó su tesis sobre la corte navarra protestante del siglo XVI. Y también con el suberotarra, Jean-Louis Davant, también va a estar presente. Contamos también con una ponencia a cargo de, seguramente, el máximo especialista en castellología navarra, Iñaki Sagredo, que ha pasado por este programa. Ha pasado por aquí. Sí. Que, bueno, como sabéis, es el autor de toda esta serie de libros sobre los castillos que defendieron el reino de Navarra, etcétera. Y luego un especialista en numismática, Miquel Legorburu, que además ha estado trabajando en las excavaciones de Amaiur, y que, bueno, también tendrá muchas cosas que contar. También el analista y escritor Florena Oiz va a presentar una ponencia, y luego va a haber una serie de comunicaciones cortas, diríamos, muy diversas, y que también a nosotros se nos antojan pues de muchísimo interés. ¿Tenéis intención después de recopilar todo lo que ocurra en este congreso?
Sí, en principio, como no, pues recogeremos todo, me imagino que mediante grabaciones, y luego hay una idea de si todo va bien y hay opción de publicar todo lo que se exponga ya en el Congreso. ¿Cómo es o cómo se ha gestado el tema de las ponencias, por ejemplo? Yo no soy entendida para nada en esto de organizar congresos, pero ¿planteáis vosotros el tema, buscáis o ellos se acercan a vosotros? ¿Cómo se hace? Bueno, como comentaba antes, al ser el primer congreso... Decías que era más general, claro, ¿no? pensábamos sin ser tan que, específico. efectivamente, había que hacer un planteamiento más o menos general. Entonces, en un primer momento, cuando contactamos con Navarralde, con Navarralde contactó con nosotros mejor, lo que hicimos fue hacer una parrilla de temas que pueden ser interesantes, por una parte, pero que al mismo tiempo en los cuales haya controversia, en los cuales se pueda avanzar. Hay a lo mejor temas que ya están suficientemente trillados, ¿no? Pero había cosas que nos parecía que eran puntos interesantes, puntos de fricción que a lo mejor convendría profundizar. Y hicimos una parrilla y luego se la presentamos a pues los historiadores, los ponentes que nos parecía que podían asistir. Se les presentó de manera abierta para que ellos tomaran temas concretos o bien matices o cuestiones paralelas, etcétera. Y luego lo que hemos hecho ha sido darles una coherencia interna, es decir, el criterio que vamos a seguir es cronológico, empezar desde la primera conquista, desde el contexto previo y terminar, pues como decía antes, en la batalla de Noain, la toma del castillo de Amayur, etcétera. Y entonces, pues ese ha sido el criterio. Eso en cuanto a los ponentes. El tema de las comunicaciones cortas lo hemos dejado más abierto. Y yo creo que aún todavía estamos por recibir alguna de las comunicaciones, efectivamente. Ya te digo que son comunicaciones cortas, pero desde luego nos parece que van a ser interesantísimas. Y lo que sí me parece a mí que en ediciones sucesivas, si se diera el caso, a mí por lo menos me gustaría ya incluso profundizar en cuestiones más concretas, en momentos históricos concretos, en autores, en personajes, etcétera. En este primer congreso yo creo que se aborda el tema de manera general, es una presentación. General, ¿no? Sí. Tenemos que terminar enseguida, pero ¿alguna información práctica, algo más que quieras añadir, Ana, en el tema de organización o más o menos está todo dicho? Sí, yo pienso que ya recordar un poco la fecha, 18 y 19 de septiembre. Todo aquel que quiera participar pues debe llamar ya porque ya quedan pocas plazas. La verdad que la matriculación ya lleva buen ritmo y queda poco sitio y en principio que yo pienso que será un fin de semana interesante en cualquier caso, muy diverso. No solamente va a haber ponencias, sino que también con la visita y el pequeño homenaje que queremos realizar a Pablo Antoñana, que es también un punto importante, pues pienso que será completo en ese sentido. Sí. Y a lo mejor, no sé, también remitir a la página web de Navarralde para también cualquier otra consulta. www.navarralde.com/congresua y ahí tienen toda la información. Yo recuerdo esa dirección de Navarralde en la Rochapea, en la calle Vidangot número 3, y el teléfono 948 21 10 57 para quienes quieran participar antes de este viernes día 10. Pues nos hemos acercado a este congreso hacia el 5º centenario de la conquista española, primer congreso de historiadores de Navarra con Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 9 a 2 y tienen también una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Joseba Sirón, Ana Tellechea, gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros en Onda Cero. Que vaya muy bien, ya la meta está cerca, Ana. Que vaya muy bien. Les dejo ahora en Onda Cero en compañía de Idoia Altadiel. Muy buenas tardes.